a nuestra sesión número 249. Estamos casi completando 250 tertulias desde hace más de 5 años. Hoy es la número 249. El tema es cuando alguien regala lo de todos pero sin permiso, la irritante historia del tesoro Quimbaya. Y nuestro invitado ya ha venido con nosotros otras veces, el doctor Carlos Navarro. Bienvenido, Carlos. Este es un tema muy interesante y probablemente muy desconocido para nosotros. Como siempre, tendremos la presentación de Carlos y después la tertulia. Pero para los que no conocen a Carlos, le voy a pedir a Bernardo que nos lo presente y le dé la palabra para comenzar la tertulia. Adelante, Bernardo. Gracias, Darío. Y muy buenas tardes para todos. Ya entró el chaval también, Humberto desde Cali, el chaval desde París, etcétera. Pues hombre, así como decías, Carlos ya no es un desconocido para nosotros, al contrario, es un queridísimo compañero y amigo. Eh, Jesuita, en los primeros años de humanidades, se retira hacia el 79 y se gradúa como gran economista y luego, pues, de una larga carrera como economista, nos encontramos en la Junta Directiva de Padres de Familia del Colegio San Bartolomé. Y desde ese momento, pues, hemos venido estrechando lazos, nos reencontramos cuando a mí me correspondió estar al frente de lo que hoy se llama el Club Sapiencia, o en ese momento era el Club Javier, que no es otra cosa que una extensión de la Vicerrectoría, precisamente de Extensión y de Relaciones Institucionales de la Javeriana. Y Carlos resulta que tenía, además de su grado en Economía, una maestría en Historia summa cum laude, y fue el primero que obtuvo ese nivel de maestría en Historia de la universidad en un enfoque de la historia muy particular, que es el que ahorita lo vamos a ver puesto en práctica. Carlos le rebusca a la historia los detalles desconocidos y lo hace apasionante. Y así nos ha dado en el Club Javier o ahora en el Club Sapiencia, no sé, más de 10 casi 15 sesiones de aprendizaje. Salir con Carlos por el centro de Bogotá es una delicia. Se conoce todo. Estuvimos con Carlos en la visita a la Catedral de Bogotá y a su archivo histórico. Yo considero que Carlos sabía más que el sacerdote que está ahora a cargo de la curia de Bogotá. Encontramos con Carlos, por ejemplo, la historia de la lechuga y nos contó en dónde pusieron los jesuitas cuando fueron expulsados de, de las posesiones jesuíticas en el Nuevo Reino de Granada, dónde estuvo guardada la lechuga. Con Carlos fuimos hasta el lugar. En fin, no quiero abundar más en esto, sencillamente Carlos es un enorme amigo y me habló de cómo es de rico regalar lo que, lo que no es de uno, además sin ninguna responsabilidad porque no le echan la culpa. Pero Carlos encontró por ahí en uno de sus viajes el tesoro Quimbaya que algún sinvergüenza regaló a España. ¿Cómo lo regaló y cómo hizo? Aquí está la respuesta. Bienvenido, Carlitos. Mu- Muchas gracias, Bernardo. Exagerado, pero gracias. Entonces, No, señor, más exagerados son los almuerzos que venden en el pasaje Rivas, a donde tú nos llevaste a almorzar. Eso sí es exagerado. bueno, entonces voy a exhibir la presentación. ¿Listo? ¿Ahí la ven? Listo, sí. Listo. Se Bueno, falta entonces, eso, perfecto. La grande, bueno, eso. yo me encanta esta historia del Tesoro Quimbaya porque es una historia muy colombiana, muy de, muy de lo que somos. Esta es una historia de, como lo dice el título, a alguien le pareció conveniente regalar eso y lo regaló, ¿sí? Y todo se justificó. Hoy en día, hoy en día es una situación muy complicada, como la vamos a ver,
se la regaló el presidente de Colombia en ese momento, se lo regaló a Reina Regente de España con algunas condiciones que es lo que nos permite que hoy la podamos ver. Pero como les decía, es una historia muy colombiana donde hay de todo, hasta nuestro formalismo, legalismo, eh, eh, el pensar con el deseo y este fascinante tesoro, pues afortunadamente lo podemos ver. Eh, Solo quiero decir una cosa antes de empezar. Eh, la mayoría de tesoros de un país, desafortunadamente, y es el caso de Colombia, se encuentran en museos del exterior o en bibliotecas del exterior. Por ejemplo, por ejemplo, una parte importante de la biblioteca que tenía el señor que hizo los escolios está en universidades norteamericanas. El archivo de García Márquez fue vendido al Ramson Institute en el Ramson Center Institute en Texas, etcétera. A nosotros nos pudo haber ido peor. Digamos, los griegos llevan años reclamándole al British Museum que le devuelva los frisos del Partenón, Chile que le devuelvan un Mojai que se llevaron unos marineros ingleses de la isla de Pascua, etcétera. Ah, bueno, la figura de Nefertiti, que tiene un museo alemán. Nosotros hemos tenido algunos éxitos porque algunos voluntariamente han querido devolver eh, figuras que tenían. Todos estos elementos están en esto del tesoro Quimbaya. Le puse que es una irritante historia porque da rabia que eso haya pasado eh, y rabia también las conclusiones. Entonces, los invito a seguir este tema. Lo que decía Bernardo es que me gustan mucho los detalles. Esa es una escuela de historia que se llama, es una escuela de historia donde son sacar la historia a partir de muy pequeños eventos, cosas muy que se ven, pero no se tienen que ver. Por ejemplo, di una conferencia a unos norteamericanos sobre la primera travesía en carro que hubo en 1913 entre San Francisco y Nueva York. La primera vez que alguien atravesaba Estados Unidos en semejante distancia en carro. La mayoría, bueno, todos, ninguno conocía ese tipo de historias. Entonces, me gusta eso, que sean historias que no se encuentran fácilmente y que son unas lecciones muy grandes. Esta es tiene mucho que ver con eso, solo que en este momento el tema ya no es desconocido para nadie y ahora les cuento por qué. Bueno, ¿cómo empezó este asunto del museo, perdón, del Tesoro Quimbaya? En 1819, que es la batalla de Boyacá, y empieza, o por lo menos el centro del virreinato de la Nueva Granada queda liberado. Queda todavía una parte de Antioquia, la costa, y en 1824, en Ayacucho, en el Perú, es la última batalla que pierden los españoles y los españoles empiezan a irse, pasan por Cartagena, pasan por Panamá, se concentran un poco en México y se van para las colonias que a ellos les quedan, que son Cuba, Puerto Rico y en ese momento la República Dominicana. Ahí se concentran los españoles, hay algunos que dicen que devolvámonos a volverle a pegar a los insurrectos que se han declarado independientes, etcétera. O sea, hay ese miedo. Ese miedo lleva a que el general Santander, sobre todo, diga, hay que hacer que los países, las potencias, sobre todo lo que se llaman las potencias, nos reconozcan. Sepan que Colombia o la Nueva Granada es ahora independiente, que no es una colonia y que pueden negociar con nosotros directamente. Eso tiene tres elementos. Los españoles nunca dejaron que hubiera un comercio libre entre los ingleses, los franceses, los alemanes, etcétera, con la Nueva Granada y con otras colonias. Obviamente había un contrabando súper activo entre Aruba, Curazao, Cartagena, y también había gente que llegaba sin que se supiera cómo había llegado. Entonces, en ese buscar ser reconocida,
Las potencias sabían que había mucho potencial, pero no sabían qué tanto. Entonces, en 1822 se logra la llegada del primer cónsul, que es el cónsul norteamericano, que es un personaje completo. Viene de Kentucky y ese cónsul viene con esclavos, viene con su corte de esclavos a la Santa Fe de Bogotá. Luego hay otros cónsules norteamericanos. Uno de esos cónsules, del cónsul norteamericano, después fue presidente de Colombia, perdón, de Estados Unidos. Es el presidente de los récords. Eh, en la posesión presidencial se echó un discurso de no sé cuántas horas y en ese frío tan espantoso de Washington le dio pulmonía y se murió al mes. Entonces tiene el récord del el presidente que menos tiempo duró y el récord también del discurso más largo que alguien se ha echado en una posesión. Ese cónsul, que fue después el presidente Harrison, el mismísimo Simón Bolívar de, lo expulsó de lo que hoy es la Nueva Granada, lo sacó a patadas de Bogotá. Entonces, nosotros tenemos algunos récords en eso que son curiosos y se conocen poco. Entonces, volviendo a nuestra historia, en 1822 llega el primer cónsul, que es el cónsul norteamericano. Después llega el cónsul inglés. Este año se celebraron 200 años del primer cónsul británico. Llega el de Holanda, que es otra potencia, o Países Bajos ahora. Llega el de Francia. Alemania no existe, entonces no hay un cónsul alemán, tampoco Italia, etcétera. Pero van llegando y el general Santander va avanzando en la idea de que nos reconozcan. Un poco como protección por si España decide volver a meterse con la antigua colonia y también para poder hacer negocios. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque el último país de lo que hoy es Suramérica o la América española, el último país que fue reconocido por España fue Colombia. Colombia apenas fue reconocida 52 años después de la batalla de Boyacá. Por eso, en parte, la clase alta y sobre todo el comercio se orientó mucho hacia Inglaterra, hacia Estados Unidos, hacia Francia y muy poco hacia España. Sin embargo, hubo unos hispanófilos fanáticos como Miguel Antonio Caro, Cuervo, que crearon la Academia Colombiana de la Lengua, la primera academia colombiana por fuera de España, la primera academia de la lengua por fuera de España. Había miedos. En 1870, una fragata, un barco de guerra español llegó a Cartagena a ordenar que Colombia, o lo que hoy es Colombia, no le diera apoyo a los insurrectos en Cuba. Entonces sí, siempre había alguna cuestión. En 1864 hubo una guerra por el guano entre España y el Perú, una guerra pues sin ningún sentido que terminó con que España ya quedó convencido que era difícil que pudiera haber algo de eso. En 1880, Carlos Holguín Mallarino, que es el protagonista principal de esta historia, Bartolino, presidente, es nombrado embajador en Europa por Núñez. Y Núñez le da la orden que dio siempre el general Santander y es, oiga, logre que España nos reconozca, logre que tengamos buenas relaciones con Europa, en específico con Inglaterra y sobre todo que España nos reconozca. Entonces, Carlos Holguín se dedica a hacer eso. Se hace amigo de Alfonso XII, que es el rey español, eh, y hay tres problemas por los cuales los españoles no han querido reconocer a Colombia. Primero, porque consideran que Colombia debe darles una indemnización por los bochinches del, eh, del 20 de julio de 1810, y entonces eh, siempre que alguien les decía, oiga, reconozcan a Colombia, y dice, bueno, pero primero nos tienen que pagar, tienen que indemnizar a la gente, etcétera. Lo segundo, ya el canal de Panamá en ese momento está sonando. Entonces España dice, bueno, y también necesito que como Panamá es una parte del virreinato, es una parte de mi tierra, necesito que España
reciba beneficios a futuro por el Canal de Panamá que se va a construir algún día en ese momento. Y hay una tercera razón y es que prácticamente España ya es un paria. En el mundo imperial España tiene reyes que les ha tocado exiliarse. La mamá de Alfonso XII, la reina Isabel II, que es un personaje de película, como dijo el Papa, y perdónenme la expresión, eh, esa reina es puta pero devota. Entonces, ese es un personaje absolutamente curioso. Ese personaje le ha tocado exiliarse, se ha llevado la plata, etcétera. Y al final le dicen, mire, además hay otro problema, es que Cuba va a caer si nosotros permitimos que los colombianos, o lo que hoy es Colombia, le dé a Cuba ayuda. Es mejor negociar y reconocerlos y tenerlos controlados. Entonces, Holguín Mayarino es el que logra que por fin, 62 años después, el rey de España, Alfonso XII, reconozca sin condiciones a los Estados Unidos de Colombia. Aquí empieza algo que es la lambonería insigne, la adulación hacia el extranjero de algunos de nuestros dirigentes. Y Holguín, el mismo año en que se logra ese hito, que nos reconozcan, le dice a Alfonso XII, que es un rey que está en un reino en decadencia, le dice, oiga, por favor, sea el árbitro en el tratado que tenemos que hacer con Venezuela, que es un tratado de límites. Nosotros no tenemos claridad sobre los límites. Hay unos sitios que son muy complicados, otros sitios que son relativamente fáciles, que son los ríos, pero los ríos cambian de curso, etcétera. Tenemos un problema en La Guajira. Entonces, por favor, ayúdenos con eso. Y así España aparece ante el mundo como un reino que es consultado, que es tenido en cuenta para que haya el tratado, haga tratados, y uno de esos es el Tratado de Límites con Venezuela. Es un tratado absolutamente complicado. Esos tratados de límites, por principio, no pueden dejar contento a nadie y eso se ha demostrado en cualquier sitio. Tiene que ser una persona con un poder de convencimiento muy grande para convencer a las partes que acepten. Luego, le vuelve el rey Leopoldo II, que es el personaje de los belgas muy complicado en África, acepta ser el árbitro en en la delimitación de Colombia con Costa Rica. Eh, pero Leopoldo II en medio del camino dice, no, no me meto en eso. Y esa, esa petición se la pasan a Alfonso XII y le dicen, oiga, haga entonces ahora el otro tratado límite, mire que es un territorio mucho más pequeño, es un territorio que se conoce más, entonces ayúdenos con eso y Alfonso XII acepta eso. Pero en 1885 se murió Alfonso XII. Alfonso XII se ha casado ya dos veces. El primer matrimonio era un matrimonio aceptado, era un matrimonio aceptado, muy bien aceptado por la sociedad española. Se había casado con una prima, como corresponde con ellos que se casan con primos, sobrinos, etcétera. Y, eh, pero a los pocos meses ella muere, entonces el rey, que se había casado con amor, por amor, pues queda bastante preocupado, bastante triste y entonces eh, le buscan mujer y encuentran a una joven que es de los Austrias. Los Austrias fueron quienes reinaron en España y es María Cristina de Habsburgo y Lorena. Austria, el Imperio Austrohúngaro hasta la Primera Guerra Mundial es prácticamente una potencia total. Hoy en día, pues no, nada que ver con eso. Y se casan, pero el rey tiene sus, como dice en la canción, llega a la casa oliendo a leña de otro hogar. Eso indispone muchísimo a la reina, pero no puede hacer nada. Y no tiene hijos. Con la reina tiene dos hijas y estando embarazada muere Alfonso XII. Entonces tiene un hijo póstumo. En ese momento no se sabe si es niño o niña. Si es una niña,
entonces queda la hija mayor como reina de España. Si es un niño, inmediatamente queda como rey de España y toca nombrarle una regente y la regente sería la mamá. En efecto, fue niña. Ese rey es Alfonso XIII, es un rey que va a dar de qué hablar muchísimo, porque es el rey, ese rey es el abuelo de Juan Carlos y es un rey que le tocó irse en la Guerra Civil Española, acaban con la línea de sucesión, etcétera, etcétera. Bueno, es una historia de fracaso bastante grande. Alfonso XIII es el rey, uno de los reyes que más gobernó, pero en realidad no gobernó. Y para la historia que nos interesa, cuando muere Alfonso XIII, la reina regente María Cristina de Habsburgo y Lorena acepta reemplazar a su esposo en los laudos de Venezuela y Costa Rica. Como decía, el de Venezuela es absolutamente complicado. El rey Alfonso XII lo primero que hizo fue ordenar una revisión exhaustiva en el archivo de Sevilla sobre todos los documentos que hubiera con respecto a eh, todos los documentos que hubiera con respecto a límites, y en el de Costa Rica, resulta ser complicado porque están metidos los norteamericanos. Colombia dice, vea, muchas gracias, pero mejor no, me voy por otro lado, y consigue hacer un tratado de límites con otra potencia. Con Venezuela, pues la reina acepta y siguen. Ese laudo de Venezuela, pues buscar documentos en el archivo de Sevilla es complicado, pero nunca como poner mojones en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde hay unos ríos, donde es muy difícil, donde hay selva, etcétera, y no se puede. Bueno, no es fácil. La reina obviamente no es la que hace el laudo. Los laudos de la reina son hasta divertidos los títulos, porque el que hace el laudo es Alfonso XIII, que tiene 2 años o 3 años, y ella actúa en nombre de su majestad Alfonso XIII actúa la mamá, y la señora pues no tiene ni conocimiento ni capacidades, y fuera de eso no la quieren en España porque es extranjera y no habla español con corrección. Eh, en el camino, como todo es susceptible de empeorar, por iniciativa de Carlos Holguín Mayarino, le dicen, oiga, y ahora encárguese de un otro laudo arbitral que es el de la reclamación Cerruti. Ese aparentemente, el caso Cerruti es más fácil de solucionar, resulta ser otro hueso durísimo de roer, y en eso está la reina. Eh, en el 88, en 1888, la reina entrega el laudo Cerruti. Es un desastre. Tan es un desastre que para tristeza, para tragedia de Colombia, se lo tienen que dar después al mismísimo presidente de Estados Unidos para que haga otro laudo que para Colombia es mortal, es terrible, es vergonzoso. Y además hubo que hacer otro laudo en Italia para que pudiera solucionarse algunas diferencias que habían quedado con el laudo norteamericano. En el 91 entrega el laudo de límites con Venezuela. El laudo ese con Venezuela eh, es otro problema. Solo hasta 1941 logró solucionarse los temas con Venezuela, y quedan algunas cosas todavía hoy por resolver. Una de las últimas fue los famosos monjes, que un presidente, Uribe Holguín, decidió decirle a Venezuela, tranquilo, quédense con eso. Bueno, entonces es una historia muy complicada, y viene en 1892, viene la fiesta del cuarto centenario del descubrimiento de América. Entonces, para el cuarto centenario, hay fiestas en todas partes, como sucedió con el quinto centenario, pero la más importante es pues la de España, la de Italia, y en Estados Unidos otra celebración. Eh, el presidente Carlos Holguín es el presidente que reemplaza a Núñez. Núñez es un personaje absolutamente interesante en la historia de Colombia. Núñez es el papá de la Constitución de 1886 y su anexo, que es el Concordato
del siguiente año. Núñez además tenía otra característica y es que era el presidente, pero no le gustaba vivir en Bogotá y a su esposa menos, doña Soledad Román. Entonces, Núñez sin internet, sin WhatsApp, se va a Cartagena y desde allá manda, mueve la cuna del poder y sus reemplazos, pues Carlos Holguín y también Miguel Antonio Caro. Eh, para 1892, y ahí es la historia firme, Carlos Holguín compra, compra el Tesoro Quimbaya y lo envía al pabellón de Colombia en la feria de 1892 del cuarto centenario con la orden de que el tesoro Quimbaya, que vamos a ver ahorita en qué consiste, se le entregara a la reina regente, a la reina regente de España. Varias personas le dicen a los delegados de Colombia que ese regalo no se lo vayan a dar a la reina directamente, porque seguramente la reina, por las características, termina regalándole eso a sus damas de compañía. Entonces, que pongan una única condición, que es la única que tiene ese regalo, y es que el, el tesoro vaya después a un museo. Gracias a esa decisión es que hoy podemos ver el museo, podemos ver el tesoro que en vaya. Hay una serie de problemas y es que la donación que hizo, la donación que hizo el presidente Holguín Mayarino no pasó por el Congreso como lo ordena la Constitución. Viene otra vez nuestro legalismo, viene nuestro formalismo. Sin embargo, eh, el, el, el presidente no pidió permiso, pero sin embargo sí le avisó al Congreso. Entonces alguien dijo, no, ya con eso queda legalizado. De todos modos, estamos hablando de la hegemonía conservadora y en la hegemonía conservadora no hay oposición. Los liberales están prácticamente condenados al, al zarzo. El presidente Núñez en la guerra civil de 1885 ordena que la guerra se alargue para que los liberales queden totalmente diezmados y así él puede hacer su constitución sin problema. Entonces no hay una oposición, pero todo el mundo sabe que es un acto ilegal, que por más legalismo que haya, pues no pasó por el Congreso. El siguiente presidente, el que reemplaza a Miguel Antonio Caro, es otro Bartolino. A Holguín es otro Bartolino, que es Miguel Antonio Caro, otro gramático impresionante, eh, que habla latín, griego, traduce, el librero. Y Miguel Antonio Caro, que es cuñado de, de, de Holguín, es cuñado porque la esposa de Holguín es la hermana de Caro. Arregla una ley, otra vez, ese vicio colombiano de arreglar las cosas con leyes y decretos, y le da un viso legal a la donación para hacerlo aparecer como una donación de Estado. Todas las excusas son que es un agradecimiento porque la reina regente no cobra por los laudos y sí invierte tiempo y dinero. Entonces, considera el presidente Holguín que hay que darle un reconocimiento, un regalo, y por eso le da tremendo regalo, ¿sí? Eh, un antecedente es que Holguín, por una lectura irresponsable y muy rápida, consideró que el Tratado de Límites con Venezuela eh, era un tratado a favor de Colombia. El tratado no fue favorable a Colombia, pero Venezuela se aprovechó de eso para decir que el tratado había sido un arreglo directo entre Holguín Mayarino y la reina regente. Los chismes empiezan a partir de ahí. Hay un libelo en Venezuela que dice que fue un regalo de amante de Holguín con la reina, que él estaba en componendas con la reina. Eh, el libelo es hasta divertido porque dice que la reina regente de España y el presidente Holguín Mayarino se conocían en ropa interior. Eh,
¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, suponemos, Venezuela, cuando se está dando ese regalo, Holguín llama al presidente de Venezuela y le dice que si quiere unirse al regalo. Y el presidente de Venezuela le dice que no, porque tendría que pasar por el Congreso. Además, él ya sabía que Holguín Mayarino no lo había pasado por el Congreso de Colombia. Entonces, esa, ese es un regalo que termina siendo exclusivamente un regalo de Colombia. Y ese regalo de Colombia, pues va a dar mucho de qué hablar. Va a quitarle legitimidad, la poca que tenía al Tratado de Límites con Venezuela. Eh, ¿Quién perdió más terreno? Probablemente Colombia perdió más terreno en el Tratado de Límites o tuvo que ceder más terreno a Venezuela, pero sobre todo quedaron vivos conflictos que mucho después tuvieron que solucionarse. Unos años después, ya en el siglo XX, Colombia y Venezuela acuden a la Confederación Suiza para que vuelva a analizar el Tratado de Límites de la Reina. Bueno, eh, entonces ya tenemos un regalo que se entrega con una razón espuria que no pasa por el Congreso. Eh, ¿De dónde sale el tesoro? Pues el tesoro sale de Finlandia, un pueblo del Cauca. Bueno, hoy es Finlandia, es Quindío. Y Finlandia, eh, la guaquería estaba totalmente legalizada en Colombia. La guaquería no era un problema, los guaqueros no eran perseguidos. Y eh, los guaqueros con lo que se encontraban se podían quedar. Desafortunadamente eso duró muchos años. Eh, Algo que hay que alabar siempre es algo que no sucede en la mayoría de bancos centrales de Colombia y es el Museo del Oro se debe a que los miembros de los gerentes del Banco de la República en los años 30 empezaron a decir, oiga, pero ¿cómo compramos este oro para fundirlo? Este es nuestro pasado, nuestro pasado es nuestra historia y empecemos a conservarlo. Y ese es el origen del Museo del Oro. Bueno, eh, miren lo que escribió Miguel Antonio Caro. Miguel Antonio, esto es de una arrogancia, es algo no solo arrogante, sino es el desprecio por tener que dar explicaciones. Eh, Él reconoce que es un tesoro espectacular, el tesoro de los estos, y se lo entrega como obra de arte y reliquia de una civilización muerta. Esta colección es de un valor inapreciable. Pues esa colección que vamos a ver ahora, inapreciable, es la que le entrega descaradamente Holguín a la reina regente de España. Eh, des- Como estaba estipulado, después de que terminan las celebraciones principales del el cuarto centenario, el ministro de Colombia le entrega las piezas, las cajas donde están las piezas. Hay una nota aquí para tener en cuenta. Hace 9 meses ya Holguín no es el presidente. Luego el regalo lo entrega Caro, su cuñado. O sea, es también un tema de familia. Eh, Dentro de eso, la familia Holguín es una familia absoluta, son los hijos del poder. De hecho, un hermano de Carlos Holguín Mayarino, Jorge Holguín, después será presidente de Colombia. Por encargo, sí, pero después será presidente. Eh, el ministro de Relaciones Exteriores es otra tragedia nacional convertida en héroe, que es Marco Fidel Suárez. Y Marco Fidel Suárez es el que empieza a punta de palabrería a justificar la donación. Hoy en día, Hoy en día, todas esas justificaciones son las que tiene España para para sentar su posición con respecto al tesoro. Bueno, aquí está el tesoro, ahora sí es el tesoro. Eh, Pongo esta filmina de una de las piezas emblemáticas que están analizándola, porque para indicar que la colección ha sido analizada en total detalle. Esa colección se conoce prácticamente todo, se ha analizado químicamente hasta el sonido, se ha analizado que hacen algunos pitos. eh, y
ese, eso es para decir que pudo haber sido peor. Se pudo haber fundido, la pudieron haber regalado, la pudieron haber botado y ahí está. Eh, este cuadrito que dice ahí el Tesoro de los Quimbayas está a la entrada de la sala de exhibición. Eh, Debo aclarar que esta exposición está en el Museo de América de Madrid. Es un museo al cual físicamente es muy difícil llegar. Está en medio de tres avenidas. Hay que saber llegar y lo mejor es llegar a pie. Pero ese museo, que es un edificio muy bonito, que fue un antiguo convento, realmente lo que vale la pena de ese museo es la exposición, el plato principal, que es el Tesoro de los Quimbayas. Y así lo llaman en España, el Tesoro de los Quimbayas. Eh, hay un tema curioso, es que para el año, para la cuarta exposición, México regaló a España una réplica del calendario solar azteca que está hoy en el museo, en un museo en México. O sea, nosotros ni siquiera regalamos réplica, no, regalamos lo que era. La curaduría de la exposición es pobrísima, prácticamente no hay información, no hay contexto. Algunas personas piensan que los quimbayas son una tribu de africana. eh, no hay mucha información. En todas partes hay un mensaje y es que fue una donación, un regalo, no fue algo que se robaran los españoles. Estando de visita en el museo, alguien empezó a decir, oiga, es que eso se lo robaron los españoles. No, no se lo robaron, no se lo tuvieron que robar. Eh, Aquí hay unas cosas que también se repiten en todo momento, que parece que a los españoles eso les produce una curiosidad morbosa, y son los poporos quimbayas, los calabazos, como dicen ellos, donde meten la hoja de coca y de ahí, y las agujas o donde tienen la cal, y con eso lo toman. Ellos lo toman como alucinógeno. Está comprobado que eso no es un alucinógeno, es un estimulante. Pero eso en todas partes se repite. O sea, más o menos nosotros los descendientes de los Quimbaya somos unos drogadictos. Eso ha venido pasando. A mí alguien, una vez un norteamericano me preguntaba que si tomar té de coca en el centro, que si eso lo trababa, o trababa la gente, que si los colombianos tomaban eso periódicamente y que si eso los trababa y todo. Le dije, mire, para que eso lo trabe usted, pues hay que tomarse un costalado, eh, bien grande, 100 kilos por ahí, de esas aguas aromáticas para que medio le llegue a hacer algo, lo cual es imposible, y eso no es un alucinógeno. Bueno, entonces, eso es lo primero que está ahí. Esas son tres cosas que se repiten. Eso no fue un robo, fue regalado. Lo segundo, no hay una curaduría especializada. Y lo tercero, el tema de alucinógenos se repite en todas partes. Eh, Afortunadamente, existe un libro. Esta es una copia del libro. El libro se llama El Tesoro Quimbaya. Para los que quieran, ese libro se puede bajar gratis de la página del Museo de América. Se puede bajar. Es un libro espectacular, con muy buenas fotografías, y que recoge los estudios físico-químicos y los estudios culturales que se hicieron. Eh, Al final, pues son 122 piezas que pesan un poquito más de 20 kilogramos. Eh, Primera sorpresa, pues hay que decirlo, no es oro puro. Eh, el oro puro en este tipo de figuras pues no existen. Los quimbayas eran unos orfebres, unos artesanos fascinantes, y lo que hacían era una combinación. Al oro le echaban cobre y también le echaban plata. Por eso hay unas figuras que son más plateadas que otras. Eh, Más o menos el 10% era plata, 30% cobre y un 60% oro. Los quimbayas es más lo que se sabe de lo que produjeron que del pueblo quimbaya. Realmente es poco el conocimiento que hay de los quimbayas, excepto que es algo sorprendente. eh, Piezas de la orfebrería quimbaya, que es espectacular, pues hay en muchos sitios, desafortunadamente.
La principal, pues, es el Museo del Oro, tiene alrededor de 600 piezas. Está esta colección, el Tesoro Quimbaya, que está en España. El Field Museum tiene una colección, es un museo en Chicago, espectacular también. Es un museo en antropología y ese museo tiene una parte de lo que se envió a Chicago con el motivo del cuarto centenario. Probablemente no es tan grande, ni tan se sabe que no es tan grande ni tan espectacular como el de España, pero sobre ese se tiene menos conocimiento. Obviamente en el British Museum hay piezas de precolombinas, colombianas, porque, perdón el comentario con los ingleses, pero es que el British Museum es el museo de un imperio que robaba, ¿no? Entonces ahí hay de todo. Realmente las pirámides de Egipto existen porque no se la pudieron llevar ni los alemanes, ni los franceses, ni los ingleses. La cantidad de momias que hay en el Museo Británico es eso. Eh, Además, pues los ingleses perfeccionaron el tema porque empezaron a robar lo que se habían robado otros. La piedra Rosetta, que es una de las hallazgos arqueológicos de los franceses, está en el British Museum, no está en el Louvre. Bueno, en el Metropolitan de Nueva York también hay, en el Penn, en el Museo Penn en Filadelfia, creo que es, también hay bastante de eso, y hay un larguísimo, etcétera. Una vez el gobierno quiso hacer un inventario y pues el inventario es corto, pero el inventario es corto porque no pudieron averiguar más. Además, hay colecciones privadas que tienen piezas, no solo quimbayas, sino de otras, otras culturas colombianas. Eh, ¿Cuándo se hicieron las piezas? No se sabe con exactitud. Se supone, alguien dice que es el momento de apogeo de los quimbayas, entre el 500 y 800, eh, para la llegada de los españoles, un poquito después de la llegada de los españoles, pues prácticamente no hay quimbayas. Se acaban todos y cada figura tiene su connotación, todas muy bien estudiadas. Están referidas a otra de las palabras impresionantes que es el poder. El poder aparece en todos. Es el poder de los indígenas de yo tengo oro, eh, esto fue lo que yo gasté. Eh, Sobre eso, el poder se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, la figura de la mitad. La figura de la mitad es un cacique que está sentado. Entre más importante, los más importantes eran los que podían sentarse. Eso se repite en prácticamente todas las culturas. Por ejemplo, en los indígenas Sioux norteamericanos, eh, uno de los símbolos de poder es que el cacique utiliza unos zapatos que son de chaquiras. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no necesita caminar, porque tiene caballo, porque tiene sillas que lo llevan, por eso puede usar esos zapatos o esas sandalias. Estas son figuras, las figuras masculinas y femeninas están totalmente diferenciadas, se sabe cuál es femenina y masculina. Hay algunas figuras femeninas embarazadas, las figuras de los hombres son con el pene erecto. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir la vinculación con la fecundidad, con la tierra, etcétera, etcétera. Cada figura tiene sus connotaciones. En la historia, analizar obras de arte en la historia del arte es apasionante, porque todo tiene su significado. Por ejemplo, el cuadro de las Meninas, Velázquez se demoró pintándolo 5 años. Es una fotografía que se hizo en 5 años. Y cada detalle de ese cuadro quiere decir algo. Aquí con los quimbayas, con este tesoro, quiere decir lo mismo. Esta es la entrada al sitio en donde está, en ese museo. Ahí se exhiben las 122 figuras. Eh, es un sitio bastante oscuro, como les decía, sin poca, sin poca curaduría, eh, pero realmente espectacular. En otra sala están figuras de arcilla, que también son muy importantes en la cultura quimbaya. Eh, Estos son aproximaciones de todo lo que hay. Aquí están las figuras.
Los palitos, los palillos o las agujas que se ven a la izquierda son las de los poporos. La figura es en esas, es muy sencillo. Para que la hoja de coca, produzca el efecto calmante, aunque parezca curioso, el efecto no alucinógeno, sino el efecto estimulante, debe masticarse la hoja de coca con cal. Eh, entonces, eso además lleva a una situación de comercio. ¿Dónde consiguen la cal? Pues hay cal, sí, pero también de conchas de mar. Entonces es una situación de comercio entre que intercambian eso y comercio. En el caso de los muiscas y también de ellos, el oro tiene un valor que los españoles nunca entendieron. Ellos no podían entender que para que lloviera, hacían un muñequito de oro y lo tiraban en una laguna. Eso les parecía el despropósito más grande que podía haber. Eh, a la izquierda, en la punta, se ven collares. Eso es parte del tesoro. Cuando vieron eso, los collares y otras figuras pequeñas, fue que dijeron, no le demos eso a la reina porque es capaz de darle ese collar a alguna de sus amigas. Luego están unos poporos, pero no son para guardar cal, sino son para guardar las hojas, o sea, un lujo. Luego sí están los de guardar la cal, están las figuras, los tunjos, están las vasijas. ¿Por qué esas vasijas son tan impresionantes? Porque esto fue tomado de una tumba. Se sabe que los vaqueros que encontraron estas joyas las encontraron en dos tumbas en Quindío, en la parte de Finlandia, y eh, todas las investigaciones muestran que parte importante de esos objetos que estamos viendo fueron utilizados en vida por los dos caciques que estaban enterrados en esas tumbas. Eh, pero esas tumbas no son de dejar un cuerpo botado ahí. Ellos llevaban los cuerpos después de que se habían descompuesto, se habían acabado, lo volvían polvo, ellos aspiraban el polvo de los muertos, ellos también utilizaban el polvo de los difuntos como una manera religiosa. Están esos gorros está comprobado que tenían eh, adornos de tela, adornos de madera o componentes de madera, porque esos tocados podían ser eh, podían tener algo para protegerlos del sol. Así bien el clima es bastante benévolo en esa zona, pues tampoco es clima caliente. Entonces también para tener ponchos, etcétera. Eh, esta parte de aquí, de la izquierda abajo, son narigueras. Esas narigueras, las narigueras usadas también, esas narigueras son importantísimas porque son un símbolo de estatus muy grande. Esa parte de arriba es como una especie de collar. Esos sitios, este par de vasijas no son cascos. Al principio la vasija de la derecha, que es más grandecita, pensaron que era un casco y no, son vasijas para sus temas rituales. Están los insectos. Los insectos son en las culturas de Mesoamérica, los insectos son importantísimos. Los, los mexicas, los mayas, etcétera, se los comían. Los santandereanos hoy nos comemos las hormigas, pero eh, fueron una fuente de proteína realmente importante. En el caso de los muiscas, y eso se ve en el Museo del Oro, un animal absolutamente importante fueron los murciélagos, no los vampiros, los murciélagos. Aquí está otro detalle de eso. Hay adornos que se ponían en el pecho, ahí están puestas en las orejas, están eh, las orejeras que implicaban abrir el lóbulo y ponérselo ahora. Están las narigueras, los collares, que son espectaculares. Las vasijas de las cuales les comentaba. Y aquí está otra más cercana de los caciques. Estar sentado es muy importante, es un símbolo de poder muy grande, muy, muy grande. El que se sienta es el poderoso, los súbditos no se sientan. Y la actitud del que está sentado es
eh, es el que oye. A él van a decirle, van a pedirle consejo, van a consultar. Eh, las figuras tienen una cantidad enorme, enorme de adornos. Por ejemplo, si ustedes ven en la figura de la derecha, hacia la altura de lo que serían las rodillas, hay como una especie de anillos. Eh, son anillos de oro. O sea, en un cuerpo real usaban anillos en esa parte. Eh, en algunas de esas figuras, como esa de la derecha, representaron que estaban tatuados o por lo menos que estaban pintados. En la parte de arriba hay como una especie de coronita en el tope. Normalmente son culebras enroscadas que indican que las culebras también eran importantes. Aquí están los, eh, los alfileres. Los alfileres, que son lo que se mete dentro del poporo, mojaban con la lengua la cal, eh, la, las hojas las estaban mambeando, las estaban masticando, y para que eso soltara el factor estimulante, tenían que mascarlo con la, con la cal. Eh, estas, estas figuras tienen figuras femeninas, pero era de hombres. Los que hacían esto eran hombres. Las mujeres también, pero lo hacían en privado, en sus sitios de residencia. El alfiler más largo es un alfiler que está deformada la punta, sí, la parte superior está deformada intencionalmente, o sea, era muy importante y el personaje que la usaba no quería que lo usara otra persona. Mm, eh, esta figura debajo de los alfileres es un pito. ¿Por qué tenían pitos? No se sabe. Y la de la derecha, que tiene unos huecos, es porque se sabe que ahí debía haber algo. Puede ser algo de madera, puede ser algo de tela, pero que ahí había algo en ese túnel. Estos son los poporos. Aquí se echaban hojas, pero esas hojas que se echaban ahí, pues que alguien echara hojas en un cuenco de oro es un símbolo de poder. O sea, tenía la capacidad de hacer eso, tiene las orejas para colgárselo. Esas dos orejas, esas dos puntas pequeñas son las orejas de donde se colgaba, seguramente con caña. Estas son las orejeras que les contaba. Estas orejeras lo ponían en las orejas con expansión que hacían con expansiones que se hacían en los lóbulos. Los collares, los collares son una belleza. En algún inventario inicialmente contaron por aparte cada una de las cuentas que son de oro. Pues no, prefirieron dejarlo porque eso daría una cifra muy grande de piezas, pero lo que dejaron fue el collar entero como tal. Eh, Estamos otra vez con la figura de los animales. Eh, bueno, aquí está. Este fue un sueño cumplido que fue ir a conocer eso en sitio. Eh, Adicional, quiero comentarles que no fue lo único que se llevó. En la exposición de Génova, el caso Cerruti, que había sido muy, muy difícil para Colombia, y todavía fue peor, porque en el caso Cerruti, la Armada italiana había desembarcado tropas en Buenaventura, amenazó con bombardear Buenaventura, pero en 1898 se apareció la Armada italiana a bombardear Cartagena. O sea, aquí todavía para 1892 era un tema absolutamente fastidioso, pero después fue peor. Entonces, en un arranque de alguien se dijo, pero ¿qué vamos a ir a hacer en Italia si nos ha tratado tan mal? Pero el embajador italiano convenció al ministro de Relaciones Exteriores, que era Marco Fidel Suárez, diciéndole que si el nombre de Colombia provenía de Colón, pues tenía que estar. Entonces, Marco Fidel Suárez, mm, un personaje, por decir curioso, resolvió entregarle él un regalito que eran láminas fotográficas
En esa época la fotografía era cara, costosa, y una caja de cerámica. O sea, ni siquiera le dio la importancia que tenía. Le mandó un poco de barro, en otras palabras, y agregó en su carta que da rabia de lo genuflexo, que es la carta donde regala eso, y donde dice que él, por favor lo disculpen por no haber mandado algo mejor. Eh, a los colombianos llegó tarde, y cuando llegó tarde, pues no se pudieron exhibir porque ya había pasado el tiempo. Eso sí, esas joyas nunca volvieron, parece que se quedaron en Italia en un museo personal que tuvo un funcionario de Italia. Eh, esas, por ejemplo, no las ha reclamado Colombia, pero esas figuras, esas cerámicas podrían reclamarse. A modo de conclusión, viene todo, otra vez todo nuestro legalismo y todas nuestras cosas. En el 2017, la Corte Constitucional de Colombia, con un magistrado que era de la región, que era el presidente, le ordenó al gobierno nacional que hiciera acciones para repatriar el Museo Quimbaya, el Tesoro Quimbaya a Colombia. Eh, y puso, habida cuenta de la ilegalidad del regalo de Holguín 125 años atrás. La sentencia, como las sentencias de un país de abogados, pues es un libro, son como 400 hojas. Y esa sentencia eh, hace un análisis parado en lo que es hoy. Como les mencionaba, en Colombia la guaquería no era un delito. No había una cultura de que las piezas no podían salir, etcétera, para ese momento. La sentencia de la Corte Constitucional, sin embargo, ordena que se devuelvan eso. El presidente Belisario Betancur, que era un tipo interesado en el arte y demás, y en la repatriación de esto, ya lo había pedido cuando fue embajador y luego presidente de Colombia. Cuando fue embajador en España había empezado a enterarse del tema. Entonces, ese primer punto, esa sentencia de hace ya 8 años, pues es una sentencia de lo más interesante. Eh, la sentencia, la sentencia hace esa orden como si eso fuera que el gobierno se apareciera. El gobierno en ese momento tenía una canciller que era descendiente de Jorge Holguín, el hermano de Carlos Holguín Mallarín. Y pues hicieron lo que se hace en Colombia con esos temas. Mandaron una carta diciendo que me lo devuelvan. Eh, en junio y diciembre del 2023, el Boletín de Historia de Antigüedades, la Academia de Historia de Colombia, la Academia de Historia dijo que dio un concepto. La Academia de Historia de Colombia es consultiva, es un órgano que consulta al gobierno. Eh, fue fue una carta o un documento tan impresionante a favor de España, o bueno, a favor de España no, realmente es injusto decir a favor de España, o es muy clarificador de lo que significa esto, que ese documento se puede bajar de la página del Museo de, de América. Y básicamente dice lo siguiente, en 20 y pico de páginas eh, dijo que no se debe hablar de de la palabra quimbayas, porque colección quimbaya es título de vaqueros, que se debe hablar de la colección Finlandia, otra vez a lo colombiano. Aquí nosotros los colombianos aún hoy le cambiamos el sentido a las palabras o cambiamos de palabras y creemos que eso es una solución. El presidente actual dijo que tales cosas ya no son delitos, entonces como ya no son delitos, pues bajó la tasa de delitos en Colombia, porque ya no son delitos. Bueno, entonces ahora se llama Colección Finlandia, lo que recomienda la Academia de Historia. Eh, Dice que la reclamación es un despropósito, que eso no tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza y que se olviden de eso. Obviamente España tiene muy claro eso. Eh, alguna vez alguien dijo, oiga, ¿por qué no le hacen copias qué sé yo, en cerámica o copias en fibra de vidrio, las cubren con oro y así tenemos una exhibición? Entonces, ellos
dicen rotundamente que no, que eso no tiene sentido, y más bien sugiere trabajar en conjunto con el Museo de América. Entre otras cosas, se ha propuesto que el Museo del Oro de Colombia ayude al Museo de América en la curaduría de la colección. Ojalá, porque si alguien sabe de oro precolombino en el mundo es el Museo de Oro de Colombia. Bueno, la posición oficial de España, que al fin un día contestó y dijo que, y es lo que repiten en todas partes, el que vaya a ese museo de que entra le dicen eso, es que fue un obsequio, eso no fue robado, no fue traído a escondidas, y y por esa razón, pues lo consideran como una donación y lo que se regala no se pide. Entonces, ¿cómo le van a pedir ahorita? Eh, que, ¿Cómo le van a pedir ahorita a España que devuelva algo que le habían regalado? De todos modos, algo que sí me consta como colombiano es que el gobierno colombiano, todos, han sido bastante benevolentes con Carlos Holguín Mallarín, que era un personaje de cuidado, eh, y no han hecho un juicio al señor Holguín Mallarín del regalo que hizo. Sí, se murió hace ya muchísimos años, de hecho se murió al siguiente año de la donación. Eh, y eso sí me consta como colombiano. Mm, Dicen que si tienen algún problema en que la donación fue ilegal, dice España, pues deben tratarlo en Colombia, no en España. Y por tanto, eh, como ya es un bien incorporado en el patrimonio español, pues no lo puede regalar ahorita España, no lo puede devolver. Eh, ¿Qué argumento le queda a Colombia? La descolonización que han emprendido otros museos ha sido con elementos que se sacaron fraudulentamente. Se sabe que los frisos del Partenón, por ejemplo, fueron tomados con engaño, que, que la estatua de Nefertiti también, o perdón, el busto de Nefertiti también, y otra serie de cosas. De hecho, creo que el museo, sí, el Louvre, creo que fue, devolvió a algún país africano, le devolvió eh, algunas cosas que era claramente un robo. Pero en general los museos de Europa no están dispuestos a eso y alegan que esas obras existen gracias a que ellos las tienen conservadas. Sí, de acuerdo. Eh, pero entonces no aplica la descolonización. Eh, Se han acudido a argumentos pasionales, pues esos argumentos de ayúdeme, que ustedes, el gobierno de Pedro es izquierdoso y el de Colombia también, entonces solidaridad, ayudémonos, etcétera, no han sido tenidos en cuenta. Y al final, pues hay algo que complica todo esto, y da como conclusión que es mejor dejar eso quietico. Y es que España está reclamando el galeón San José. Y reclamar el galeón San José, que se supone que es miles de veces más valioso que el tesoro Quimbaya, pues si lo saca Colombia, sería absolutamente complicado no entregarle a España, que lo está reclamando porque era un barco de guerra español. Ah, pero el tesoro del San José también está reclamado por unas tribus de Bolivia, porque dice que los españoles lo sacaron de ellos. El gobierno del Perú también reclama, bueno, los españoles, el gobierno colombiano, y hay una serie de, de privados que dice que han invertido encontrándolo y que le corresponde la mitad. Esta semana o la semana pasada salió una sentencia, creo que es del Consejo de Estado, si no estoy mal, perdónenme, no me acuerdo, que dice que con el patrimonio no se juega y que si van a rescatar lo del Galeón San José, no pueden pagarle al que lo rescate con la mitad del tesoro o con una parte del tesoro, porque es patrimonio cultural, etcétera, etcétera. ¿Eso qué implica? Pues que lo que saquen de ahí será para la República de Colombia, será para los colombianos, será para un museo,
etcétera. Entonces, en este momento, casi que es decirle a España, mire, quédese con el museo, con el Tesoro Quimbaya y no venga a hacer reclamos con lo del Galeón San José. Bueno, eso era lo que quería presentarles de esta apasionante historia, eh, de esta apasionante historia de ese museo. Cuando vayan a Madrid, les recomiendo que vayan. Tienen que ir con un buen GPS porque si no, no llegan. Eh, y disfruten lo único, bueno, realmente lo valioso de ese museo es el Tesoro Quimbaya. Eh, el, el, ojalá, ojalá lo cambien de sitio, pero es que el sitio es muy bueno, o por lo menos le den la importancia que tiene. Eh, Me gustaría ir al Field Museum en Chicago y contarles lo que hay allá, pero por ahora les puedo contar lo que hay en el Museo del Oro, que son unas 600 piezas, empezando por algo absolutamente espectacular, que es el Poporo Quimbaya, con lo que el Banco de la República empezó la colección. Espero haberlos dejado igual de molestos como que yo, pero lo que necesito. Carlos, qué maravilla, Carlos, qué presentación tan completa, tan detallada. Hay un aplauso virtual que lo puedes ver en la pantalla de todos. Excelente, excelente tu presentación. Para mí personalmente no tenía la menor idea eh, y ya que estoy en España, de repente me doy una pasadita por ahí, por Madrid, porque vale la pena el asunto. Eh, bueno, hay muchas dudas, preguntas, comentarios. Me quiero tomar una primerísima pregunta. Este señor Holguín, el famosísimo que citas, me imagino que es el padre o el abuelo o el tatarabuelo de los Holguín, la que fue canciller de Carlos Holguín Sardi, algunos de ellos, digamos, del área del Valle, o eso es otro tipo de Holguín de los de Bogotá. Eh, la historia de Carlos Holguín es curiosa porque Carlos Holguín nació en Novita, Chocó. Ah, Eh, a la que hacía un chino tan de buena familia en el Chocó, ¿sí? Esto, pero se crió en Cali. ah, Entonces, de pronto hay los Holguines de Cali pueden ser de allá, no sé si son descendientes, no he estado interesado en eso. De todos modos, la familia Holguín llega a Bogotá y Carlos Holguín es matriculado en el San Bartolomé. Eh, ya estaban llegando los jesuitas porque los jesuitas fueron expulsados, fueron expulsados, luego suprimidos, y hacia 1844 el presidente Ospina Pérez, perdón, Ospina Rodríguez, creo que es. Hernández. No, Ospina Rodríguez, Ah, sí. el presidente Ospina en 1844 lo llama para que eduquen a la juventud y vuelven, es una compañía de Jesús pobre, porque es una compañía que desde 1814, o sea, apenas hace 30 años en el mundo fueron restituidos y en Colombia no están desde 1767. Entonces los jesuitas vuelven en 1844 con ese beneplácito del gobierno y llega a 1850 y José Hilario López, otra vez es que nosotros no aprendemos o somos curiosos. José Hilario López dice que la pragmática sanción de Carlos III está vigente porque nadie dijo que había perdido su vigencia. Entonces vuelve a expulsar a los jesuitas en 1850. Eh, eh, San Bartolomé tiene una característica increíble, espectacular de no creer, y es que es un colegio que desde 1604 nunca ha dejado de funcionar. Es un colegio que funcionó con los jesuitas, sin los jesuitas, y hasta que se lo devolvieron a finales del siglo XIX. Entonces, esa historia, yo digo que la custodia, por ejemplo, Hola.
¿Qué perdimos, Carlos? Eh, Hola, hola. para mí lo espectacular es la historia que tiene detrás de los jesuitas, ¿sí? Eh, por La algún minuto historia, te perdimos unos 20 segundos, Carlos. estaba diciendo que la custodia es espectacular, pero lo espectacular es esa historia que hay detrás. Esa historia además muy ignaciana, de cómo protegieron la custodia y cómo lograron que el Banco de la República la comprara o la República de Colombia la comprara. Porque la Iglesia Católica, la Arquidiócesis de Bogotá nunca ha podido que le compren su custodia. Eh, y otros tampoco han podido que les compren la custodia. Por eso en el banco, en el museo solo hay dos custodias. La de los jesuitas, que fue comprada, y la custodia de Santa Clara, porque fue recuperada en Estados Unidos. Bueno, entonces, esa historia es apasionante, pero quería decirles que Holguín aparece como Bartolino, Caro también aparece como Bartolino, Carlos Holguín, eh, obviamente siendo un poco venenoso, pues es el hijo del poder. Su tío había sido presidente, su hermano, que es Jorge Holguín Mayarino. Jorge Holguín fue presidente en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, creo que es hacia 1820, y Jorge Holguín, que es presidente por un tiempo, es el abuelo de la señora que fue canciller, que es María Ángela Holguín, Ujú, ujú. ¿sí? Ok, O sea, es una familia del poder. Cuando uno mira los terrenos, uno mira los terrenos de Bogotá, encuentra que tenían bastantes terrenos y que los habían comprado en la desamortización de bienes de manos muertas, pero otra esa es historia. otra, esa será otra historia. Qué maravilla. Pero Qué- esta es la historia del poder, o sea, Mariano Espina Pérez era descendiente de Espina Rodríguez. claro. O sea, aquí y en este momento, pues un comentario de hoy, hay candidatos los candidatos presidenciales, uno mira, Pastrana, pues fue hijo de su papá presidente, eh, el señor Turbay, que está tratando de sobrevivir por su vida y todo, pues es nieto de un presidente de la República. Eh, realmente es que hay varios que no han querido ser presidentes, o sea, el hijo de Misael Pastrana no ha querido ser político, pero se casó con la hija con la sobrina o hija, creo que es de los Ospina Pérez, entonces eh, eso también se hereda, ¿no? Ah, y en la izquierda también, o sea, en todos se han heredado esos cargos. Está bien, gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta, comentarios, eh, adiciones? Sí, William, adelante, William. Libera tu micrófono. Pues gracias, Carlos, por esta charla tan entretenida, pero me quedó la inquietud de la escondida de la lechuga de los jesuitas. ¿Nos puedes contar de eso? eh, los padres jesuitas eran, a ver, había un convento que se llamaba el convento de las Clarisas. De ese convento queda la iglesia Santa Clara, que es un museo muy lindo hoy. Y adivine quiénes eran, como las monjas no salían y atendían a través de una cortina, adivine quiénes eran los confesores, los que las oían y los que las asesoraban, los que, los que prestaban plata, porque las monjas entraban con su dote, entonces tenían platas, propiedades. Adivine quiénes administraban eso, los padres jesuitas que vivían ahí en el vecindario. Entonces, los jesuitas, cuando vino la pragmática sanción, si estaban más enterados los jesuitas que el mismo gobierno español, digámoslo así, o el gobierno del rey en Bogotá. Sabían que que eso iba a pasar. Entonces hicieron tres acciones. Una, fake news, en palabras de hoy.
y dijeron que ellos habían guardado todos los tesoros, los habían guardado en la hacienda Caribarare, que habían hecho un cuarto donde habían guardado todo ese oro y lo habían tapado y habían desviado un río que pasa por encima. Eh, Caribarare se sabe que lo manejaban 13 jesuitas, lo cual es un ejemplo de administración absolutamente fascinante, porque esos 13 jesuitas manejaban una finca descomunal de 400.000 hectáreas. Entonces dicen que cuando la expulsión, Caribarare, que estaba escrita al colegio Máximo de Bogotá, los 13 jesuitas se fueron por Venezuela y murieron y no le dijeron a quién, en dónde estaba la, el cuarto famoso. Eh, los que hemos conocido a la Compañía de Jesús sabemos que los jesuitas no son acumuladores, o sea, ellos no tienen una bóveda llena de oro. La pobreza de los jesuitas es edificante, eso sí. Y además, los padres jesuitas gastan es en educación, en edificios, pero no gastan en guardar plata, guardar oro por ahí en una bóveda. eh, eh, Hacen inversiones, etcétera, pero eso es diferente. Entonces, ese fake news distrajo la atención muchísimo. Lo segundo eh, es que la custodia, es decir, guardar una propiedad en un convento de clausura era absolutamente seguro, porque eso sí, aún el que no tuviera miedo al poder de Dios, pues no se atrevía a entrar al convento de las Clarisas. Entonces le hicieron un funeral. Esta es una hipótesis. Le hicieron un funeral en eh, en la iglesia de Santa Clara. O sea, enterraron la custodia ahí. Eh, de hecho, la iglesia, la arquidiócesis de Bogotá o la diócesis de Bogotá, el gobierno, por supuesto, estuvo buscando la custodia muchas veces y nunca la encontró. Pero esa protección se acabó con Tomás Cipriano de Mosquera, porque a las monjas también las expropió. Entonces, ¿qué hacer con esa custodia? Pues por ahora dejarla enterrada, ya después salió, los jesuitas la tenían en San Bartolomé, San Bartolomé también le hicieron un funeral. O sea, por eso digo que la historia apasionante no es la custodia, sino es cómo eso sobrevivió, cómo eso llegó hasta hoy, cómo está ahí, cómo la podemos ver. Entonces, hay algún momento, si no estoy mal, si no estoy mal, alguien dice que sí, yo tengo mis dudas, es que el 9 de abril alguien fue al Colegio San Bartolomé, sí, fueron al Colegio San Bartolomé a ver cómo se robaban la custodia. De hecho, al Colegio San Bartolomé no le pasó nada, a la Merced sí, pero al Colegio Mayor de San Bartolomé no. Por eso tengo un poco de dudas. eh, y que ahí se lo dieron a una familia y le dijeron guárdelo. Y que en 1860, cuando la expulsión de Tomás Cipriano Mosquera de las Clarisas y de los jesuitas, eh, se la dieron también a una familia sin que la familia supiera, o sea, la engañaron, diciéndoles que guardaran eso, que después venía alguien a reclamar. De hecho, los jesuitas vuelven a Bogotá en 1884. Los jesuitas ya estaban en Panamá y estaban en Nariño. Hay otro personaje, a mi modo de ver, absolutamente interesante, que yo digo que es el papá de la Constitución de 1886, que es un jesuita, que es el padre Monseñor José Telésforo Pauli Vargas. Monseñor José Telésforo Pauli Vargas lo nombraron obispo en Panamá y de Panamá se vino como primado de Colombia. Y en lugar de llegar a pelear con Núñez y con la esposa, de Núñez, que sí estaban casados, pero no por la iglesia, se hizo amigo de ellos. Hay que entrarse con la de ellos para salirse con la de uno, ¿no es cierto? Sí. Es una de las lecciones gerenciales más grandes que he oído yo. Eso ni a Sun Tzu ni a Maquiavelo se le ocurrió algo tan genial, ¿sí? Y resultado de esa buena amistad es la Constitución del 86 y
José Teléfono Pauli Vargas no quiso ser constituyente, no quiso ser redactor de la Constitución, pero se sabe que todos los días prestó los salones donde se hacía eso y todos los días, todas las noches iba y le daba una vuelta a lo que estaban escribiendo. Dicen que él redactó el preámbulo de la Constitución. Acuérdense que es el nombre de Dios Todopoderoso. No, no. Los pecadores de la Constitución del 63 dijeron que era el nombre del pueblo. Entonces, todo para decirles que los jesuitas hicieron maromas, pero maromas muy bien pensadas para ocultar la lechuza, la lechuga. De hecho, las propiedades después las recuperaron, ¿no? El San Bartolomé hoy es de la Compañía de Jesús. Caribarare no, porque entre otras hoy Caribarare es el departamento de Arauca, casi todo. Eso no podría nadie manejar. Cuando Occidental vino a hacer exploraciones petroleras en la región, se sabe que gente de la región le pidió que explorara en talos sitios a ver si ahí estaba enterrada la lechuga. Qué maravilla. Qué cosas increíbles. Eh, ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario? A ver, a ver. Perdón, un comentario chiquitico. Dale. La Sí. Constitución del 86, en mi opinión, fue una constitución que hizo la Compañía de Jesús indirectamente, porque no fue solo José Teléforo Pauli Vargas, sino Miguel Antonio Caro también era educado por los Santos Padres Jesuitas. El hermano de Monseñor fue un delegatario con Miguel Antonio Caro, etcétera. Entonces yo digo que en esa constitución hay mucho del espíritu ignaciano, eh, en el espíritu ignaciano que se volvió constitución. Mm, interesante, interesante. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentarios? Veo que no hay mucha cosa. Creo que nos has completado, digo, has completado el tema abundantemente. Julio Hidalgo, adelante. Le va- Una anécdota. Yo estuve en magisterio en el Colegio Mayor de San Bartolomé. En un cuarto común y corriente había un modo de seguir entrando y ahí estaba la lechuga. Yo la vi, la cargué y todo eso. Lo que decía Carlos, el cuento era que se lo habían entregado a un campesino. Le dijeron, llévese esto, a ver. El campesinito se fue con eso, ¿sí? Y lo que decía Carlos, pues, le dijeron después, nos la trae. Que él, sin saber qué era, se la entregó. Gracias. Interesante. Gracias, gracias, Julio. Eh, yo no sé, y creo que ustedes estarán más informados que yo, pero entiendo que la lechuga se vendió después o se donó en un programa de Pacho de Rú al gobierno o alguna cosa así. Sí, la lechuga se le vendió a la República de Colombia. A ver, una obra de arte de esa importancia es realmente un encarte, porque esa obra de arte hay que cuidarla, hay que protegerla de los malos y hay que pagarle seguros. Entonces, realmente la Compañía de Jesús con esa obra no hacía nada. eh, y no hacía nada en el mejor sentido del término. O sea, le tocaba protegerla, cuidarla, esconderla en algún lado, moverla de sitio. Dicen que había un hermano coadjutor que era el encargado de pasarla de la pieza 1 a la 2 periódicamente, que nadie supiera, etcétera. Y negociaron con la República de Colombia y se la vendieron. La lechuga se fue vendida, si no estoy mal, en $2.200.000, si no estoy mal. Obviamente su valor es, ¿cómo se llamaría? Ese valor es absolutamente simbólico, eso vale
muchísimo, pero muchísimo más si tienes un valor de cultural. Eh, de hecho, el primer encarte cuando el gobierno la compró es que no sabía dónde ponerla, porque alguien dijo el Museo del Oro. Y el Museo del Oro muy sabiamente dijo, oiga, el Museo del Oro es precolombino, ¿qué hacemos con eso de 1700? No la vamos a exhibir acá. Crearon un museo que era el Museo de Arte Religioso y solo había una obra. Entonces, pues, era un chiste. Y hoy hicieron una bóveda en el Museo de Arte Miguel Uribe. Es una bóveda donde hay tres custodias, la espectacular lechuga, la custodia de las Clarisas y la custodia eh, la custodia de la Universidad del Rosario o de la Iglesia de la Bordadita. Entre otras, el rector era el papá de Emilio Arango. Entonces le aprendió Mm, algunas cosas a los jesuitas y es que se la entregó en comodato y el que paga el seguro, pues es el gobierno, ¿no? entiendo. Pero el dueño es la Universidad del Rosario. Pero la Qué pueden ir a bien. ver, es una belleza espectacular. Gracias, Carlos. Jorge Luis Puerta, adelante. Gracias, Darío. Gracias, Carlos. Yo tenía una pregunta más general, si me permites. Con todo lo que tú sabes sobre esto, bueno, yo soy, como decía Darío, yo soy en Perú y eso es un tema que aquí aparece todos los días. Te podrás imaginar la cantidad de piezas precolombinas y preincas, incluso, que hay en el mundo del Perú. Y entonces me gustaría saber, ¿tú qué recomendas? ¿Cuál sería tu política de recuperación? ¿Esas políticas están bien orientadas? ¿Se puede contar con que esto debería ser una cuestión que los gobiernos deberían atender acertadamente o mejor dejar las cosas como están? Como lo dijiste tú con lo del Tesoro Quimbaya. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, con lo del Tesoro Quimbaya, para mí lo mejor es dejarlo así como está y ofrecer colaboración. Yo, Banco de la República de Colombia, Museo del Oro, le ayudo con usted en España. Eh, a ese museo, le hago promoción, hago toda la curaduría, etcétera. En el caso que se nos viene, que es el de la tarde o temprano, el del Tesoro de San José, pues que lo está reclamando, sin que aparezca ya está reclamando Perú, Bolivia, hay unas tribus indígenas, eh, España, etcétera, pues sencillamente eso es patrimonio de Colombia y no se puede entregar. Ahora, a nivel de museos en el mundo hay una palabra que me excusan, pero me parece que es la principal acción que debe hacerse. Es un verbo que se llama joder. Los griegos, por ejemplo, creo que día de por medio le piden al Museo Británico que le devuelvan los frisos del Partenón. Los egipcios hacen algo parecido y ahora tienen un museo espectacular en el Cairo. Entonces, creo que es eso. Creo porque esos sí fueron robados. En el caso nuestro hay otro, y ya hay una demanda en la Corte Suprema de Justicia, y es la corona de la Virgen de los Andes. La corona de la Virgen de los Andes fue robada por Popayánegos y terminó subastada en Nueva York. Y la compró el Metropolitan Museum. Y esa corona, que es espectacular, se exhibe, se puede ver esa corona. eh, Hay alguien que dice que por qué no la recuperamos. No, eso fue un robo. Estados Unidos no se la robó, el museo no se la robó, se la robaron unos pendejos aquí. Es diferente. Eh, por ahora, pues por lo menos las podemos ver, ¿no? Hay piezas muiscas en la mayoría de museos. En el caso del Perú, claro, tiene que ser más. En el caso nuestro hay piedras de San Agustín, o sea, que pesan varias toneladas, están en Alemania. Eh, pues ojalá algún día las devuelva, ¿sí? Pero en mi opinión, es todos los días hay que insistir en que devuelvan algunas cosas. Los chilenos todos los días insisten en que le devuelvan su Moai.
han ofrecido que le hacen un Moai nuevo y se lo dan al Museo Británico. Mm. Eh, el dictador de Ecuador, que era, me olvidó ahora el nombre de él, fue dictador hacia 1860, le regaló una corona de oro indígena a la reina Victoria, y la reina Victoria deben tenerla en un sótano por allá en el Palacio de Buckingham o algo así, y nadie la puede ver. La pregunta es, ¿la podemos ver? Yo estoy ahorita en un movimiento eh, no, para que el arte oculto se muestre. El arte oculto es, por ejemplo, de- un ejemplo que tengo en este, oculto y arte semioculto. Por ejemplo, eh, en el antiguo Banco del Comercio en la calle 13 con Octava, hay una escultura muy bonita que hizo Arena Petancuri que se llama Mercurio. Eso hoy está en una bodega. Mejor dicho, el sitio donde está lo volvieron una bodega. Ese es arte oculto. No se conoce. Es para que eso se exhiba. De hecho, la próxima semana tengo una aventura pedagógica o un paseo en el cual vamos a ver dos cosas. La primera, un cuadro que se llama La Teogonía de los Dioses Chipchas, que está en el hall del Hotel Tequendama, en el lobby del Hotel Tequendama. Se conoce poco. Ahí está. Y después vamos a ir al Museo de Arte de Bancolombia, que sus obras las sacó, las está poniendo en exhibición. Eh, ¿Perdón? Jorge Luis. Ok. Eh, Qué interesante, Carlos. Ese movimiento me parece una cosa muy interesante. Ver lo que está oculto, no tanto preguntarse de quién es, sino que se pueda ver, ¿no? Creo que para mí esa es la gran enseñanza de tu presentación. Es decir, en lugar de reclamar, lo importante es que salga, que la gente pueda apreciar independientemente de dónde se puede apreciar eso, ¿no? Eh, ¿Algún otro comentario, preguntas para Carlos? Carlos, yo creo que entonces suficiente por hoy. Muchísimas gracias por esta magnífica presentación, por todas estas ideas. Y Bernardo estaba muy cierto, él tuvo que salir ahora para una cita médica y pidió disculpas, pero te tendremos que seguir buscando otra vez, Carlos, porque tienes cada vez una nueva historia y un nuevo tema. Y muchísimas gracias por tu preparación en esto y por tu generosidad con el grupo. Realmente ha sido muy interesante. Quedo a sus órdenes. Gracias, gracias. Les quería, antes de un aplauso general nuestro, quería aprovechar para anunciarles de nuevo la presentación de la semana entrante. Tendremos a Germán Mejía Pavoni, invitado también por Bernardo, para que nos hable de su último libro, Entre la libertad y el orden. Germán, hemos conseguido, tiene un horario difícil, pero además quería recordarles a todos que el día 24 de julio tenemos una tertulia especial para hablar sobre el libro de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, sobre el Papa Francisco. Eh, ya es un libro que se ha circulado en varios lugares. De nuevo, gracias a la generosidad de un donante anónimo, tenemos el libro digital para quien esté interesado en leerlo. Todavía hay tiempo para eso. Me lo pida personalmente. Algunos ya lo han hecho y se los he enviado el libro digital. Solo un mensajito por WhatsApp, por correo, por cualquier cosa, una llamada y les envío el libro. Esto para no hacer piratería abierta. Es más en función de nuestra reunión. Y el 31 de julio tenemos una presentación especial de Silvio Zuluaga sobre China, el coco del socialismo. Y Silvio acaba de regresar de China y nos tiene una presentación maravillosa. Ya tengo un borrador de ella
sobre China, la recomiendo muchísimo. Estos son los programas que tenemos por el resto del mes. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias de nuevo, Carlos, por tu increíble presentación. Y nos vemos entonces la semana entrante para la presentación de Germán Mejía Pavone. Muchísimas gracias a todos. Una feliz tarde. Feliz tarde, Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias a ti, chaval, por la trasnochada. Felicidades.